Apocalipsis 12, verso 10. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Aquí está hablando el anciano Juan. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En medio de la alabanza, el Señor me llevó a este versículo. No lo tenía en los versículos que iba a compartir, y resulta que con este versículo era que tenía que empezar la prédica de hoy, porque en medio de la oración al principio, el Espíritu Santo nos ponía de que no tenemos que pelear contra ese que se está levantando contra ti, contra el que te señala, contra el que te vitupera, contra el que te ofende, el que habla mal de ti. No, tú no tienes que levantarte contra él, sino contra el que lo respalda a él. Porque la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las esferas celestes. Tenemos una lucha espiritual. El enemigo que se levanta contra ti, el vecino que se levanta contra ti, no es él. Tú no puedes, es que ese vecino no me lo paso, lo voy a picar. Tú no tienes que hacer eso. Tú tienes que ir al campo de batalla donde se conquistan las victorias. Porque así como Satanás anda buscando por todos los medios cómo acusarnos, nosotros debemos también buscar en el contexto espiritual cómo defendernos. ¿Ya? ¿Cómo es la única manera en que una persona no puede ser condenada de un delito? Sí, pero para absolverlo hay que hacer algo antes. Para que una persona sea absuelta de un delito, tiene que ser declarado inocente, ¿cierto? Y para ser declarado inocente hay que demostrarle al fiscal o al juez que nada de lo que lo están acusando tiene peso sobre él. Satanás es el acusador y está buscando la mínima fisura en nosotros para tratar por todos los medios de venir delante de Dios a decirle: ¿cómo vas a bendecirla? ¿Cómo vas a bendecirlo si mira el temperamento que tiene? Mira cómo habla, mira cómo camina, mira cómo se vista, mira cómo... Porque él va a buscar cualquier excusa en a costa de nosotros para acusarnos delante de Dios. Sin embargo, mientras nosotros fuimos reos de condenación, porque es lo que la Biblia nos enseña. O sea, mientras una persona está sin Cristo, es una persona que está condenada. Hace 8 días estuvimos hablando y tenemos que orar mucho por esta gente que se denominan testigos de Jehová. Hay que orar mucho por esta gente, porque ellos no son testigos de nadie. Ellos están condenados. Leímos precisamente en Efesios 1, del 3 en adelante, cómo solo la salvación del alma es en Cristo, por Cristo, para Cristo. Y el que no reconoce que Jesús es su Señor y Salvador está condenado. Satanás lo está acusando y tiene la autoridad para que esa persona sea condenada por el juicio que el diablo le está haciendo. Porque es Satanás el que lo está haciendo. Y como esa persona no ha tomado decisiones hacia Cristo, tiene Satanás autoridad sobre ellos. Fíjese que hay un detalle que marca una diferencia en la vida de una persona. Acabamos de leer que ahora ha venido la salvación. Ya vino. El poder ya está. Y el reino de Dios ya está. Juan el Bautista en Mateo 3 dijo que se había acercado el reino,
que el reino ahora estaba entre ellos, dijo Jesús. Este reino anunciado por los profetas ahora caminaba en medio de ellos. Eso fue lo que la clase farisaica, los saduceos, toda esta gente poderosa religiosamente en la época de Cristo, ellos asumían que eran poderosos, no pudieron digerir porque su cabeza no les daba para aceptar que un hombre que se vestía pobremente, que no se ufanaba de ser el más glorioso, que no se ufanaba de tener el templo más lujoso, de tener los mejores ropajes, de tener el mejor ejército, llegara a decir que el reino de Dios era él. Y es que realmente eso fue lo que sucedió. El reino de Dios fue trasladado a la tierra precisamente para que la salvación y el poder de Dios se pudiera manifestar en la humanidad. La humanidad estaba perdida sin Cristo. Por eso es que es necesario que nosotros salgamos de la comodidad esta en que nos hemos metido, porque Dios no nos metió en esa comodidad. Mire, bendito sea el WhatsApp cuando lo usamos para un buen uso. Pero qué maldición cuando el WhatsApp lo estamos usando para otra cosa. Ya los novios no quieren hablarse cara a cara, sino te mando un corazoncito de WhatsApp y con eso supuestamente le estoy diciendo te amo. Eso es mentira. Esto es cara a cara. Esto es que lo que te esté diciendo esté acorde con lo que su rostro está expresando. Porque te puede mandar un corazoncito y tener otra abrazada al lado. Casos se han visto. Ya nos hemos metido en una comodidad y es el producto de una escasa relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque queremos asumir aún ministerios y liderazgo a través del celular. Todo es cómodo ahora. Estamos acostados viendo televisión y supuestamente estamos pastoreando. Eso es mentira. Eso no es de Dios. Y eso es lo que le da autoridad al diablo para seguir reclamando a los cristianos como personas que no están buscando de Dios. Mire, a mí me da pena llegar tarde a los servicios. Porque si algo debo valorar yo es el tiempo de otro y el tiempo de Dios. Porque si usted llega tarde a una película, nadie le va a contar, o usted va a llegar tarde a la película, media hora a la película y le va a decir, hey, ven acá, ¿qué pasó antes que yo llegara? ¿Qué le van a decir? Entra la otra función, ¡cállese boca! Si es que son tan decentes, porque le pueden decir otra cosa. ¿Cierto? Si usted va a pagar los servicios y el banco cierra a las 5 de la tarde y llega a las 6, ¿se lo van a abrir a usted especialmente? No. Pero hemos entrado en esta comodidad de subvalorar al prójimo, que consideramos que los demás tienen que rendirse a mí, cuando Jesús me dijo que el primero que tengo que rendirme soy yo. Porque hemos entrado en una comodidad y eso es producto de una escasa intimidad con el Espíritu Santo. Y mientras no haya intimidad con el Espíritu Santo, vea que le digo, el diablo lo va a estar reclamando y se va a notar. Cuando una persona deja de orar, se nota. Cuando una persona deja de buscar presencia de Dios, se nota. Mire, detalles. Si el domingo es el día de venir a congregarme, yo debo dejar listo el sábado en la noche lo que voy a usar el domingo. ¿Por qué? Porque se presume que yo quiero llegar de primero a recibir lo que Dios tiene para mí. O usted se imagina decirle al hermano Roger, ¿qué alabanzas cantaron antes que yo llegara? Si el hermano lo veo que está metido con las manos levantadas adorando al Señor. Pero como tenemos escasa intimidad, sacamos al hermano de comunión, le metemos el codazo y ¿qué pasó? ¿Y anoche qué? Porque así ha caído la iglesia de Cristo. Hemos dejado de lado lo espiritual para meternos en un mover emocional y creer que en lo emocional vamos a mover la gloria de Dios. Y mientras estemos montados en nuestras emociones, Satanás estará feliz de la vida, dándonos, poniéndonos, obstaculizándonos, siempre cayendo en los mismos pecados. Vi en un taxi que decía atrás,
Si vas a cometer pecados, que sean nuevos. Oye, eso me impactó. Eso me impactó. No, eso es muy profundo. Eso es demasiado profundo, porque es que hay personas que vienen y se arrepienten. Oh Señor, yo te pido perdón por este temperamento tan áspero que tengo. Y salen del servicio y siguen agrediendo a todo el mundo. Entonces siguen cometiendo los mismos pecados de los que se están arrepintiendo. Entonces no se arrepintieron, porque el arrepentimiento es la firme disposición de no volver a hacer lo que estaba haciendo. Entonces, si vas a cometer errores, que sean nuevos, pero no permita que sean los mismos por los que el diablo te ha venido acusando siempre. Porque mientras el diablo nos esté acusando, seguiremos siendo inútiles, poco efectivos, no proactivos. Es que, bueno, el servicio empieza a las 10:30, se demoran 45 en la alabanza, el pastor es cansón, se tira una guerra espiritual de media hora, tengo tiempo de ir al salón de belleza a pintarme las uñas. Sí, porque Cristo no es el primer lugar para muchos. Esto de boca lo dicen. Por eso a mí no me gusta el poco postalito y que... Si Cristo es tu primera opción, di amén. ¿Para qué? Eso no sirve. Eso se trata de que tú lo vivas, tú lo pongas en práctica para que dejes de ser un miembro inútil en el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo te pueda transformar de una inutilidad a una condición donde puedas considerarte más que vencedor en Cristo Jesús. Y esto no es que, bueno, listo, ya hoy oré y mañana soy más que vencedor. Esto es un proceso. Esto requiere de esfuerzo diario. Esto requiere de compromiso. Una palabra que está bastante escasa en el diccionario bíblico. La palabra compromiso es inexistente para el cuerpo de Cristo del año 2018. Tenemos un paseo a la playa. ¡Yo voy! Todos van. Tenemos una integración. Vamos para rodillo gratis. Todo el mundo llega 20 minutos antes. Pero no, vamos para una tarde evangelística. Tenemos que orar 1 hora antes de salir. Pastor, lo siento, pero estaré ocupado. Pastor, lo siento, trataré de llegar a ver si mis múltiples ocupaciones me lo permiten. Entonces, ¿cómo nos ufanamos de decir que somos ministros de Cristo si no le servimos a Cristo? Porque cuando yo trabajo para alguien, yo trato de agradar a esa persona para la que trabajo. Dice, si tú llegas todos los días tarde, ¿qué pasa en tu empresa? ¿Qué pasa contigo? Te ponen 3 memorando y después usted no sirve aquí porque a usted no le interesa trabajar aquí. ¿Quién nos ha dicho a nosotros? ¿De dónde hemos sacado la idea de que la iglesia de Cristo es menos importante que una empresa donde usted puede llegar y hacer lo que le da la gana y llegar a la hora que le da la gana y moverse como le da la gana porque tiene un Dios que no le importa que usted haga lo que le da la gana? Eso es mentira. Porque nuestras acciones generarán moveres espirituales o a favor o en contra. Entonces, no podemos darle al enemigo la potestad de declarar sobre nosotros que somos miembros inútiles en el cuerpo de Cristo. Mire, hay hermanas que se van de la iglesia simplemente porque se les dice: tienes que darle a Dios espacio para que moldee tu temperamento. ¿Y quién le ha dicho a usted que yo tengo mal temperamento? Caramba, ¿qué tal que no? Hay hermanas que como pecan en lo mismo, se consiguen a un varón y el hombre dice siéntate y se acuestan. Y entonces dice la esposa del pastor o el pastor le llama: venga sierva, el Señor nos mostró que está pasando esto. Ese varón no era para que usted se lo comiera.
y lo adobara y le echara carne, guiso. No, eso era para que se lo ganara para Cristo. Usted está haciendo un uso indebido de lo que Dios le está poniendo. Entonces mejor me voy de aquí porque a mí me están acusando. No te están acusando. Cada quien es acusado por su propio pecado. Y si la decisión es irme de la iglesia, pues a donde vaya llevaré el mismo pecado. ¿Por qué? Porque es un miembro inútil en el cuerpo de Cristo. Porque definitivamente la autoridad del diablo lo está o la está reclamando. Vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo 4, versículos 18 y 19. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Así es, eran pescadores. Y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Mire, el énfasis vamos a hacerlo en lo que eran antes de ser llamados. En el versículo 18 dice que Andrés y Simón eran pescadores. El oficio de pescador en Galilea era un oficio, como dirían algunos, chusma, vulgar, ordinario. ¿Ah? El pescador era un oficio que nadie quería juntarse con una persona hedionda a pescado. Ya, lo tenían allá tirado en pocos. Los pescadores eran considerados en la sociedad de los fariseos y los saduceos inútiles, al igual que los pastores de ovejas, tal y como estuvimos compartiéndolo la semana pasada en el mensaje de la oveja número ¿qué? 100. Eran oficios de poca estima. El pescador no lo llamaban a declarar en un juicio porque, hombre, ¿qué vas a decir? Los pescadores eran personas sin estudio, ordinarios, rústicos, su oficio era rústico. Ellos no necesitaban ir 6 años a la universidad para que les enseñaran ingeniería de tirada de redes. No. Ellos tiraban la red donde cayó, si había, subió, si no, vuelve y tire. Fíjense que eran dos personas consideradas inútiles por la sociedad. Sin embargo, Jesús les dice: vengan conmigo y los haré pescadores, pero de hombres. Y miren la transición, miren el cambio. El solo llamado de Jesús ya a ellos les está diciendo que hay un propósito con sus vidas. Vayamos a Mateo 16, versículo 23. Mateo 16, 23, para los que anotan. Cristo predice su muerte. Dice: pero él, volviéndose a Pedro, o sea, Jesús hablándole a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero mira, ¿por qué Jesús le dijo que Pedro era tropiezo? Porque no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vamos a traer el contexto de la palabra de Jesús. No vamos, porque la gente diga: está el pastor echándole piedra a las iglesias. No, a ministerio Nehemías. Vamos a traerlo al ministerio Nehemías. ¿Ya? Dios nos ha venido hablando de colocar nuestra mirada en lo espiritual. Y a propósito de esto voy a hacer un comercial. Hay un mover espiritual en este momento acelerándose con respecto a la venida de Jesús. El que esté en el espíritu lo va a sentir. Esa sensación de vacío, esa sensación de ver a la gente más afanada y más desesperada que nunca. Antes de ayer llegó a mi apartamento alguien a venderme un aparato que, entre otras cosas, a mí me servía. Se lo vendo en tanto. Y yo no tengo dinero. Se lo dejo por tanto.
Es más, empeñemelo en 20,000, me decía. Yo decía, caramba. Yo no me quedé con el aparato, pero la persona que lo llevó, yo le pregunté cuál era el afán. Me dijo, lo que pasa es que este hombre salió desde esta mañana a buscar cómo llevarle comida a sus hijos. Y eran las 4 de la tarde. Solo que esa no era la solución. Porque estaba poniendo su mirada en lo que con su fuerza podía conseguir y no en lo que Dios nos puede proveer. Pero es una acelerar, gente con necesidad, gente con hambre alrededor tuyo, gente desesperada. ¿Usted no se ha dado cuenta que son prueba sobre prueba, hermano Ender? Ataque sobre ataque, lucha sobre lucha, oposición sobre oposición. Salimos de una prueba y parece que estuvieran esperando otra más fuerte allí. Hay un acelerar espiritual, iglesia. Y esto nos dice Maranata. Cristo viene. Y llegó el tiempo de prepararse. Aún hay misericordia de Dios, permitiéndonos que algunos experimentemos lo que se está moviendo en los aires. Ayer estaba con los jóvenes hablando antes de las clases de piano y llegaron unas mujeres al sitio donde yo vivo y se bajaron del taxi, y cuando la más anciana pasó al lado mío, yo sentí ese choque de oscuridad en ella. Y yo dije, ¿será que me estoy volviendo loco ya? Y no había pasado media hora cuando nosotros entramos, que ya iban a dar la clase, y sentí que en el apartamento donde estas mujeres entraron estaban fumando tabaco, estaban haciendo conjuros, riegos, el olor se siente. Y el Espíritu Santo me ponía, ora. Y anoche, 10 de la noche, se sentía en el ambiente ese mover, porque donde se invoca a Satanás, se percibe un olor característico. Donde se practica brujería, así sea estrato 10 o estrato 20 o estrato 1, así usted no vea los muñecos, así usted no vea como es los riegos, pero cuando usted está en el espíritu y usted entra, usted siente que allí hay algo raro en el ambiente. Y la iglesia tiene que despertar y entender que si no somos espirituales nos quedamos aquí en la gran tribulación. Porque Satanás nos está acusando. Y fíjate que Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No le dijo Pedro. Por eso le decía que su enemigo no es el que te critica allí en tu trabajo, no es el que habla mal de ti porque quiere tu puesto, sino el que está detrás de él, Satanás. Por eso tú no puedes ir al choque a decirle, este homosexual hijo del diablo lo voy a hacer y lo voy a picar, o esta les... No. Tú tienes que poner en práctica lo que la Biblia te está enseñando. Jesús dijo, no resistas al que es ¿qué? Malo. No lo resistas. Dijo, ora. Pero nadie quiere orar. A mí me llama la atención y perdónenme, si lo toman como un ladrillo, tómenlo como un consejo de papá a los jóvenes de la iglesia. Si usted tiene que trabajar a las 6 de la mañana, yo no entiendo qué hacen chateando a las 12:30 de la noche todavía poniendo manito. Y aquí te vi, manito, y aquí vamos, golosito. No, sea serio. ¿Por qué? Porque hay que empezar a aplicar los principios que usted está recibiendo. O sea, si usted se acuesta a las 12 de la noche para levantarse a las 6 de la mañana, me dice que ya tiene 6 horas de sueño. La medida dicen los que saben de medicina, que normalmente un organismo saludable debe dormir mínimo ¿cuánto?
8 horas, dice la iglesia. Y se acuesta a las 12 y entonces se acuesta con el celular en la mano para ver cuántos WhatsApp le llegaron en todo el día. 1:30 de la mañana. O sea que ya tiene 4 horas y media para despertarse a las 6. Por eso sale corriendo a las 6:20, llega tarde al trabajo y entonces no oró. Y como no oró, no estableció en su vida ese día una cobertura espiritual para llegar al lugar donde sabe que se está moviendo el diablo. Porque es que usted no puede venir a meterse en el terreno donde se mueve el diablo con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Yo no puedo llegar a un lugar donde sé que están trabajando brujería y llegar y decir: ahora en el nombre de Carlos Torres te vas. Ahora por la fuerza que hay en mí te ordeno que te vayas de aquí, diablo. Dice el diablo: ¿y tú quién eres? Yo a Jesús lo conozco, pero a ti no. Y agárrese porque ahí viene. Porque hemos entrado en una comodidad espiritual impresionante. Primero me voy a hacer los risitos dorados y si me queda tiempo voy a la iglesia. Oye, ¿cómo así? Entonces, eso cuando canta y que ay Dios, tú eres sobrenatural, tú eres mi único y gran amor, eso es mentira. Porque cuando yo amo a alguien, quiero estar cerca de ese alguien. Quiero estar con esa persona. O lo amo de dientes para afuera. Así hay muchas parejas. Nos amamos. Te amo, mujer, te amo. Pero cuando da la espalda, cuando se irá a acabar rápido, se irá a aburrir. Sí. Así es, en eso ha entrado la iglesia. Porque no estoy hablando del incrédulo, estoy hablando de la iglesia. Porque la Biblia fue escrita para la iglesia. Es decir, que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Oye contigo, Roberto, tú que no conoces de Cristo. No, eso es contigo, Alberto, que conoces de Cristo. Porque hay muchos creyentes que no le han abierto su corazón a Jesús. Por eso usted lo ve con unas vidas espirituales miserables, desastrosas. ¿Por qué? Porque no tienen intimidad. No se trata que usted sea invencible, porque todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, todos tenemos circunstancias, todos pasamos por momentos de escasez, todos pasamos por un momento donde las lágrimas van a salir. Pero lo que tú hagas a partir de ese momento define quién eres tú en Dios. Porque si en el momento de la prueba, del ataque o de la lucha, si explotaste, si brotaron tus lágrimas, si te dio ira, te dio enojo, pero vas y te encierras a levantar a puño la pared, eso me dice que Cristo no está gobernando tu corazón. Porque lo sabio es que cuando venga la situación, la circunstancia, en vez de ir a darle puños a la pared, de renegar y maldecir, vayas de rodillas delante de Dios a decirle a Dios: Señor, perdóname, te fallé, solo no puedo, te necesito en medio de este problema. Eso se le ha olvidado a la iglesia, porque nos hemos vuelto humanistas. Porque nos hemos vuelto el oído a escuchar el poco de fábulas de sinvergüenza, de hijos del diablo, esto, que le andan diciendo a la iglesia y que para de sufrir. Deja de sufrir, ven a Cristo. Eso es mentira. Cuando usted viene a Cristo, se abre su entendimiento espiritual y dimensiona realmente el sufrimiento. Y como lo dimensiona, sabe que no lo puede llevar en tus hombros. Por eso vas y lo entregas a Jesús. ¿Acaso no dijo él: niégate a ti mismo, el que quiera venir en pos de mí? Pero se nos ha olvidado esto. Y entonces empezamos a buscar excusas. Yo no voy a la iglesia porque es que el pastor grita mucho. Yo hablo así. Pregúntenle a mi esposa. No voy a la iglesia porque es que definitivamente yo quiero unas sillas más bonitas y más cómodas. No voy a la iglesia porque tengo una pila de ropa que lavar. No voy a la iglesia porque me queda lejos. No voy a la iglesia porque el pastor yo lo veo arruinado, no tiene carro ni casa propia. No voy a la iglesia y le sigo la lista.
Porque el pastor es flaquito, debe estar pasando mala situación. No voy a la iglesia. Y empezamos a buscar, a hacer un decálogo de excusas que a la postre reflejan la escasa comunión con Dios. Porque usted no viene a la iglesia a sentirse cómodo. Usted es la iglesia. Usted es el templo. Decía un varón y que yo, en revelación, el Espíritu me habló y me dijo que le dijera a la congregación que cada uno tenía que traer de a 10 millones, porque el templo ya era el momento de ponerlo lujoso para que el Espíritu se sintiera cómodo. Yo escuché esa palabra y dije, hijo de Satanás, sinvergüenza, tiene ganas de cambiar de carro. Claro, porque es que el templo lujoso o pobre, ahí no habita el Señor. ¿Acaso no dice la Biblia que el Señor no habita en qué? En templos hechos con qué? Por manos de hombre. Pastor, eso es herejía. Entonces cuando se salga a la iglesia y se acaba el servicio, el Espíritu no se va a quedar guardando el templo. No, por eso es que hay que ponerle alarmas. Por eso hay que poner unos buenos candados. Porque el Espíritu Santo no es celador. Bastante trabajo tiene con estarnos hablando cada segundo, deja de pecar, para ponerlo de celador también. Y si lo dejamos de celador, entonces, ¿cómo hace para ocuparse de nosotros? Conformistas espirituales, así es. Hay un espíritu, y ojo que esto es un demonio, que lo vamos a denominar el demonio de negación. Es allí porque muchas personas, hombres y mujeres, no se dejan pastorear. Uno lo llama, necesito que venga a consejería. No tengo tiempo. Estoy ocupada. Estoy ocupado. Pastor, después hablamos. Hay un mover espiritual que yo lo denomino demonio de negación. Porque es que tu pastor cuando te llama a consejería no es para acusarte de nada. Es porque Dios lo ha inquietado contigo. Porque el pastor tiene corazón de padre. Por eso es que llamamos. Oye, ¿por qué no fuiste? No es porque si no viniste entonces fue que no me trajiste el diezmo y no voy a almorzar hoy. Dios sabrá lo que hace conmigo, con mis hijos. Nos preocupamos por ti. Y si Dios nos ha inquietado, algo está pasando. Y si algo está pasando, lo justo es que tu pastor sobrelleve tu carga juntamente contigo. Porque ¿cómo estás? No, todo bien. ¿Cómo está la relación con su esposa? No, excelente. ¿Y el rancho ardiendo? Eso salieron sapos, relámpagos, culebra, de todo, antes de salir para la iglesia, pero no, aleluya, vive Jehová, y barrabaquenda, pastor, y barrabasaya, esto está bien. Eso se llama negación. En psicología tiene un efecto, pero en lo espiritual es desastroso, porque cuando usted niega la mano de alguien que te quiera ayudar, le está diciendo a Dios, no me interesa que hagas nada conmigo. No, porque es que Dios mismo va a tratar conmigo. Cuidado con lo que está diciendo. Porque es preferible que Dios use a mi hermana Luz Karime para decirme, pastor, el Señor me inquietó con usted y me dio esta palabra. Es preferible que venga mi hermana y me diga eso, porque primero, ella no sabía lo que yo estaba viviendo, Dios se lo reveló y es confirmación de Dios. Uno. Segundo, es preferible que ella venga y no que Dios, en base a mi terquedad, tenga que decir, como no quiso escuchar, ahora vamos a soltarlo para que viva la consecuencia de su rebeldía. Porque es fácil culpar a Dios de cosas que Dios no ha fabricado. Pregunto, ¿Dios tiene la culpa de que yo salga para el trabajo y en el trabajo vaya a encontrarme con una mujer diferente a mi esposa y que esa mujer me seduzca a la fuerza?
a cañón me cogió y me obligó a subirme al carro con ella y me obliga a ir a un motel con ella, y la muy sinvergüenza me desviste, y la muy hija del diablo, encima de que me desviste, me obliga a tener sexo con ella. ¿Ustedes qué les parece? Y la muy degenerada, encima de todo, queda embarazada. Y muy sinvergüenza va a llamar a mi esposa para decirlo. Ustedes se dan cuenta cómo el diablo me está atacando. ¿Qué les parece esa sinvergüenzura de historia? Son así. Son así. Son situaciones así que se dan dentro del cuerpo de Cristo, porque no queremos aceptar nuestra verdad. Y mientras estemos en el espíritu de negación, somos miembros inútiles, porque no estamos sirviendo de nada, ni para nosotros, ni para otros. Porque no nos edificamos, ni edificamos a otros. Ay, pues es que fui a predicar y eso la gente caía privada. Yo cojo un bate y privo a todos aquí. Sí, porque hay un detalle. Yo tengo que ser bíblico, no emotivo. El evangelio no es de emociones, es de convicciones, es de fe, es de poder, es de gloria, es de búsqueda, es de quebrantamiento. Es de negarle a esta carne el privilegio de hacer lo que le da la gana y darle el privilegio al Espíritu de hacer en nosotros su propósito. Yo no encuentro a Pablo privando a nadie en la Biblia. Y si usted me demuestra un capítulo donde Pablo privó a alguien, me como la Biblia. Le digo a mi esposa que me la guise con habichuelas que me gustan. Sí. Porque Pablo no privó a nadie. Uno se cayó, se mató, oró, lo levantó, siguió predicando y después se lo llevó él hacia Troas a predicar en el Asia Menor. Porque toda esa parafernalia y todo ese show le conviene al diablo. Pastor, yo creo que en la iglesia falta fuego. ¿Por qué? ¿Les parece poco el calor que está haciendo en Barranquilla? No, pastor, porque es que yo no veo que nadie se priva. Yo no veo paralíticos andando. Con que camines tú, a Dios le basta. ¿De qué sirve el paralítico que camina si su corazón sigue cautivo? Eso es lo que la gente no ha entendido. Pastor, ¿qué pasó con aquellos milagros que se veían antes? Miremos la condición del corazón. La Biblia dice que el carácter de los hombres de los postreros días, ¿cómo iba a ser? Contencioso, pendenciero, fornicario, adúlteros, amadores de los deleites más que de Dios, que van y se meten con las mujercillas, y eso está escrito. ¿Cómo pueden haber milagros con corazones endurecidos? Si el requisito para un milagro es que haya un corazón humillado y convencido delante de Cristo de que Él puede hacer algo con su vida. Pero no, estamos bien. Debe ser que el Espíritu Santo se equivocó y le está hablando nada más al pastor. Debe ser que el pastor, como no ha vendido cuadros, está en el afán. Y por eso debe estar dándole palo, porque a él le está hablando, a todos nos está hablando. Mateo 26, versículo 69. Oiga, este capítulo 26 es largo. Mateo 26, 69 al 74. Seguimos hablando de Pedro. Primero Jesús le dijo: apártate, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque Pedro, como era tan temperamental, terco, emotivo, mejor dicho, Pedro le pestaba su cabeza para que el diablo dijera lo que fuera a través de él. Porque es que Pedro le dijo a Jesús y que: Señor, tal cosa tú no hagas, no te crucifiques, yo mi vida la haría por ti. Oiga, le estaba diciendo a aquel que era la redención de la humanidad que lo iba a reemplazar un hombre que no estaba llamado para eso. Por eso es que él le habló a Satanás, no le habló a Pedro. Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio
Y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Pedro. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Se acuerdan que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 3 veces me negarás? Ahí se le cumplió. Era un miembro inútil. Era un discípulo inútil en ese momento. Negó a aquel que le estaba dando la oportunidad de tener una vida eterna y una vida diferente. San Juan capítulo 21, versículo 3. San Juan 21, 3. Jesús ya resucitó y se le aparece a los discípulos y le dice, Simón Pedro le dijo a los demás discípulos: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquí el discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué hizo? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Sabe qué había hecho Pedro? Leímos ahora en Mateo 4 que Jesús lo llamó porque era un pescador ¿de qué? De pescado, vulgar. Jesús lo convirtió en pescador de hombres. Fue su discipulado con ellos. Sin embargo, se devolvió al mar a seguir pescando peces. E hizo algo peor, porque la vergüenza para un judío más grande es que lo vean desnudo. A Jesús, en su crucifixión, el sistema católico romano fue el que le puso el guayuco, pero a Jesús lo crucificaron desnudo. Para los estudiosos les sugiero que busquen la Septuaginta, si la consiguen en internet, o que busquen una traducción cercana al griego y entenderán lo que les estoy diciendo. El afán de los romanos era avergonzar a ese que se decía el Hijo de Dios. Y la vergüenza más grande para un judío era que lo vieran desnudo. A él lo crucificaron desnudo. En Bogotá, para los que han ido a la Catedral de Sal, hay un Cristo de cobre que está desnudo. Pedro no solamente volvió a ser el pescador de peces, sino que encima de todo ya no le importaba su condición externa. No había pudor en él. Estaba desnudo. San Juan 21, versículo 20 al 22. Al 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Está hablando de Juan. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. En el texto original griego dice: a ti
¿qué te importa? Palabra fuerte, pero palabra sabia. Porque la salvación es personal. De hecho, dice la Biblia que en la venida del Hijo del Hombre estarán dos durmiendo, ojo, y uno será levantado y el otro se quedará. Y es que no, pastor, entonces Jesús está profetizando que los esposos no se irán con Cristo juntos. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo es que la salvación es individual y que el hecho de que tú seas esposa de alguien cristiano no te garantiza que si él es santo, tú eres santa, que tú tienes que buscar tu salvación, tu santidad y tu comunión personal con Cristo. De eso era lo que estaba refiriéndose Jesús, porque sería cómodo, Debbie, ora que ya yo no voy a orar más. Ayuna porque yo no voy a ayunar más. Busca porque me voy a dedicar a otras cosas más importantes. Cristo viene y como ella oró por mí, me va a llevar a mí. Sigue creyendo. Esto no funciona así. Jesús le dijo a Pedro, a ti, ¿qué te importa? Sígueme tú. Mira, esta confrontación fue la última confrontación donde Jesús le recuerda a Pedro que era un inútil miembro en el cuerpo. Porque es que mientras nosotros nos dedicamos a hacer lo que a mí me parece, yo opino, pues la Biblia dice, pero yo digo, usted está siendo un miembro inútil. Usted se convierte en alguien proactivo en el cuerpo de Cristo cuando empieza a poner por obra lo que la Biblia le enseña que usted tiene que hacer. Pastor, pero es que yo tengo un temperamento fuerte, o sea, tú sabes que yo no me puedo quedar callada. Pues si ese es tu problema, tienes que aprender a entender que es el área que tienes que colocar en manos de Dios. Es que si mi suegra me dice, yo no me voy a quedar callada. A mí eso no me lo enseñaron en mi casa. Yo vi a mi mamá que cogía a la suegra y la ponía en su sitio. Oye, pero te voy a recordar un versículo. 2 Corintios 5:17, todos nos lo sabemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas nuevas, ok, y las cosas viejas no es que como yo vine a Cristo, le dice Cindy a la hermana Eli, mami, bótame los zapatos viejos esos, bótame la ropa vieja esa, bótame los relojes viejos esos, porque ahora como yo estoy en Cristo, me tienen que comprar un closet nuevo, me tienen que comprar zapatos nuevos. No era de eso lo que estaba hablando la palabra. Las cosas viejas son la manera en que tú has estado viviendo y que por estar viviendo ese estilo de vida, el estilo tuyo y no el estilo de Jesús, te han puesto en distancia de Cristo. Te han convertido en alguien inútil en el cuerpo de Cristo. ¿Qué has hecho tú para el Señor en estos últimos 10 días? Pregúntese. ¿A cuántos ha ido a decirle, Cristo te ama y la obra que ha hecho en mí quisiera que la hiciera contigo? De repente le va a decir, Valentina. De repente le va a decir la persona, caramba, la obra que ha hecho en ti, yo no quiero ese Cristo. Déjame ser como yo soy. Porque usted de su boca sale lo que tiene en su corazón. No lo dice Carles Torres, dice la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso antes de conectar, de mover la lengua, conecte el cerebro para que lo que diga edifique y no dañe. Entonces usted que está diciendo, yo pedí a Dios dirección para predicar esta palabra y creo que la necesitamos. Creo que la iglesia de Cristo necesita despertar y entender que ya basta de esta comodidad en que nos hemos metido de creer y que Dios me llamó a ser el papá del año, el papá, el papá gomelo del siglo. No, si tú viniste a Cristo, tú tienes que ser discípulo de Cristo. Tienes que padecer como Cristo, vivir como Cristo para poder expresar a Cristo. ¿A cuánto les has dicho tú en la última? Vamos a ponerte la más fácil. En el último mes.
¿A cuántos has ido a visitar a decirles cuáles son tus problemas? Quiero orar por ti. ¿A cuántos? Pero si yo soy cristiano, pastor. Santiago dijo, muéstrame tu fe por tus obras. El próximo domingo, el servicio va a ser en la piscina de Turipaná. Transporte gratis, almuerzo gratis, vestido de baño gratis, bronceador gratis. Van 200 personas al servicio. 200 personas van. Pero el domingo que viene tendremos una hora de guerra espiritual antes de empezar el servicio. Va a ser en el mismo calor de siempre, en el mismo lugar que Dios nos ha permitido y que ha sido de gran bendición. Vienen los mismos 20. Porque no les parece cómodo, no nos vamos a poner la foto para el Face. O sea, ¿qué van a pensar mis amigos? Yo tan cristiano, yo tan ungido, y me voy a tomar una foto en una pared que se nota que o sea, no es de mi estatus. Oiga, bajémonos de la nube, ¿oyó? Si usted no se baja de la nube, no se puede subir a la nube. ¿Y sabe a qué me refiero? Porque reinaremos en la nube por 1000 años. Si usted no se baja de las nubes, no se sube a la nube. Porque muchos se quedarán tomándose selfie con el anticristo entonces, ¿oyó? Oh, anticristo, fotico para el Facebook, vamos a poner una fotico aquí para el Facebook, una selfie, sonríe anticristo, una sonrisa así que deslumbre. Foto para el Face. Hay que bajarse de la nube y dele gloria a Dios que el Espíritu le dice hoy, bájate de la nube. Pedro estuvo montado en la nube un poco de tiempo, caminó con Jesús y no se dio cuenta la bendición que tenía al lado. Así pasa con muchos. No, pero yo creo que esa iglesia no crece. ¿Será que el pastor o la pastora estará en pecado? Algún pecado oculto deben tener, porque 10 años en el ministerio para que tuvieran siquiera 10,000 ovejas. Si supiera que yo a Dios le he dicho, máximo dame 100, porque esa es mi oración, porque yo sí quiero ser pastor, porque yo sí quiero saber cuál es tu problema para orar por tu problema, porque yo sí quiero tener tiempo para ir a tu casa y poder orar contigo, con tu familia, y poderle mostrar a tu familia que somos un cuerpo. ¿De qué me sirve ser pastor de 10,000 ovejas si no pastoreo ninguna? No soy nada. Pero como la farándula entró a la iglesia, pastor, ya es tiempo de que se modernice un poquito, ¿ok? O sea, apague las luces, hielito sequito, danzarinas a bordo, reggaetoncito. Yo escucho reggaetón cristiano, pues claro, lo escucho en mi casa. Me gusta la música Redimido. A Elías también. Se la saben toditas. Pero yo no voy a poner en un servicio yo soy así. O la última versión, la última alabanza cristiana. ¿Saben cuál es? Después que dije que tú no existías, ahora tengo fe, ahora tengo... Si yo pongo eso aquí, toda la carne empieza a el sucundún del carnaval, porque es una canción carnavalera que le quitaron la letra y le pusieron supuestamente una letra cristiana. Iglesia de inútiles, estamos llamados a ser más que vencedores, y esto va conmigo también. Pero yo necesito de tu ayuda, de tu oración. La iglesia necesita de tu apoyo, de tu compromiso, para que lo que Dios nos ha puesto de hacer te alcance también a ti. Tú no viniste el domingo simplemente a llenar la agenda. Voy el domingo para que me vaya bien en la semana. Viniste al sitio equivocado. Mejor váyase para allá por donde Cerrato.
que Él te promete que te va a ir bien toda la semana. Yo no te puedo prometer eso. Yo te puedo decir lo que la Biblia dice, que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Eso sí te lo puedo ofrecer yo, porque es lo que la Biblia me ofrece a mí. Pero no, Ender, no te preocupes, varón, sigue así como vas, que esta semana que viene va a ser una semana de hiper mega bendición. Yo no puedo ofrecer eso, porque yo no puedo decir mentira. Yo tengo que decir lo que la Biblia dice. Pedro fue un hombre inútil mientras no tuvo la revelación de quién era Cristo. Pero hubo un cambio en Pedro y para allá vamos. Hechos capítulo 3, ahí mismito, versículo 1 al 6. Hechos, ahí mismo después de San Juan 3, versículo 1 al 6. Mira lo que sucede ahora. Miren aquel que estaba desnudo, que se tiró al agua avergonzado. ¿Qué pasó? Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él se detuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Wow, se me eriza todo. ¿Sabe por qué? Porque el inútil dejó que el Espíritu trabajara en él. Y aquí viene la parte buena de la prédica para ti. No importa lo que el diablo te ha acusado, no importa lo que tú ves en el espejo, no importa lo que te mandan por el WhatsApp, no importa el mensajito que te llegó, no importa la llamada que te hicieron, importa que si Dios lo hizo con Pedro, contigo también lo quiere hacer. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pero hay que avivarse. Oye, ¿qué pasó ahora? El inútil ahora le dice: mírame. ¿Y sabes por qué? Porque ahora la autoridad del Espíritu gobernaba la carne de Pedro. Ahora la autoridad del Espíritu manejaba los pensamientos de Pedro. ¿Por qué Pedro, cuando estaba Jesús, no le dijo a nadie: mírame, recibe? Porque Pedro no sabía quién era realmente Cristo. Pedro estaba mirando lo que muchos están mirando hoy en día: al Jesús que regalaba comida gratis, al Jesús que regaló peces. La gente está viniendo a los templos engañados con la falsa expectativa que se les está diciendo: ven a Cristo para que se te resuelvan tus problemas. Y la gente viene a buscar a ese Jesús que daba pan, que daba peces, que había que pagar el impuesto, y dijo: buscan el primer pez que encuentren y sáquenle la moneda que estaba dentro del pez. Y yo quiero decirte, ese no es el Jesús que necesitamos buscar nosotros esta mañana. Necesitamos al Cristo, necesitamos a la revelación de Cristo en nuestra vida, porque sólo así podrás pasar por encima de las circunstancias que estás enfrentando. Solo así podrás entender y recibir la autoridad para decirle aún a tu propia carne: carne, te sujetas en el nombre de Jesús. Para poder decirle a tus pensamientos: estos pensamientos que me están viniendo no vienen de Dios, yo los rechazo en el nombre de Jesús y ato mi mente a la mente de Cristo. Y te lo digo no por teoría, te lo digo por experiencia. Mi hogar ha vivido 2 semanas de prueba impresionante, de luchas espirituales impresionantes. Y hubo un momento en que sentí que no podía más. Hubo un momento en que dije: hasta aquí llegué, ya no puedo más con todo esto. Y Dios usó a una anciana que ni siquiera vive en Colombia. La inquietó y esta mujer me llamó y me dijo: pastor, ¿qué le está pasando a usted? Y yo me quedé: wow, ¿cómo así?
Es que su silencio me dice a mí que algo está pasando. Es que en mi oración yo sentí que algo está pasando. Es que en el espíritu yo sentí que algo les está pasando. Flavia Ulloa. Y no es ministro en la iglesia donde ella se congrega en Nicaragua. No es la pastora ungida del megaministerio. Es un miembro del cuerpo de Cristo que ha entendido que el amor cubrirá multitud de pecados. Y cuando esta mujer me llamó, yo sentí que era Dios mismo diciendo: hey, yo estoy pendiente de ti, espera, algo estoy haciendo. Y han sido 2 semanas de lucha, de prueba. Hubo una hermana, una joven, anoche me escribió y me dijo: yo sé que algo le está pasando. Y gloria a Dios, porque en el espíritu se discierne lo espiritual, no en la carne. Por eso es que hay que bajarnos del estatus de que, oye, que tu vida privada la maneje el Espíritu Santo, que tu vida pública la maneje el Espíritu Santo. Deja de tratar de llenarle los ojos a la gente mostrando que te está yendo súper bien, que tienes el mejor hogar, que tienes el mejor empleo, que tienes la mejor esposa. Deja de llenarle los ojos al mundo y llénale los ojos a Cristo. Él no te está pidiendo que publiques el sobre con el pago de cuánto te ganaste. Él no te está pidiendo que publiques la marca de zapatos que compraste. Él te está pidiendo simplemente que te rindas delante de Él. El cambio de Pedro. Ahí mismo en Hechos capítulo 2, voltee la página, versículo 14. Pedro era pescador de peces, ¿cierto? Sin estudio, sin capacitación teológica. No fue al Instituto Bíblico del Caribe, ni al Instituto Bíblico de las Santas Manos de Cristo, ni a la Universidad Teológica Las Sandalias Usadas de Jesús, sino fue al Instituto Bíblico que te llena y me llena. Fue a la presencia de Dios. Y mira, el pescador vulgar, ordinario, guache, como le quieran decir, mira lo que sucede con él. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Oiga, ahora Pedro cita al profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El Pedro vulgar ahora es el ungido de Dios. El Pedro vulgar, el inútil, ahora se convierte en alguien que está preparado para ser más que vencedor. Pastor, ¿y cómo me preparo para ser más que vencedor? Sencillo. Es tan fácil que nos parece imposible. Vayamos a 2 Corintios 5:17. Vaya, porque es bueno que lo lea. Yo me lo sé de memoria, pero es bueno que se lo lea. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y dime lo que dice la primera parte del versículo 18. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios. Todo proviene de Dios. Tú quieres ser una nueva criatura, ve a Dios. Y para ir a Dios tienes que venir a Cristo. Tú estás cansada y estás cansado
de las situaciones que has tenido que venir arrastrando en tu vida y has visto que se repite lo mismo y se repite lo mismo. Pues quiero decirte, Dios te ha estado hablando en medio de esas circunstancias. Porque quiere decir que no has pasado el examen, que eres repitente en el examen y que Dios está esperando que simplemente entiendas que no es con tus fuerzas, sino con las de Él. La hermana Andrea se casa con Rugero Albeiro Hockenhagen, y Rugero Albeiro tiene un sueldo X y ella tiene un sueldo X que les alcanza para X cosas, pero Rugero Albeiro le trae un juego de muebles que le costaron 2 millones y ella le dice: no señor, eso no, devuelve eso. ¿Por qué, mi amor? Vamos a comprar uno más barato. No, necesitamos uno de 10 millones. No es que nosotros no somos cualquier cosa. Así hay así. Porque queremos gloria sin sacrificio. He allí el por qué las finanzas de muchos están reventadas en este momento. Por querer morder la manzana más allá de donde la boca les da. Porque yo prefiero lo que Dios me da sin deuda que lo que el diablo me ofrece pagando 30 años la deuda. El Señor me ofreció mi casa, por eso acabo de hacer un préstamo hipotecario de 75 millones de pesos. Hipotequé a Elías, a Eduardo y a Andrea por 75 millones más. Vendí todos los pinceles, lienzos y los cuadros que tenía y conseguí 30 millones más. Y el pagadiario me dijo que me iba a prestar 50 millones más. Ya tengo casa propia. No tienes nada. Tienes deudas. Es que, hermano, el diablo me tentó. Y a ti te gustó. Porque cuando yo aprendo a esperar en Dios, lo que Dios me da, dice la Biblia, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ello. Si lo que vas a hacer, la Biblia dice, el hombre sabio, antes de construir una casa, se sienta y saca cuentas. Hombre, el arquitecto me dijo que voy a construir la casa y la construcción se va a gastar 100 millones, yo debo tener 200. ¿Cierto, hermano Ender? Porque eso funciona así. Porque tú empiezas y no sabes en el proceso cuándo. Si te cobraron 100 y tienes 200, hágale. Pero si te cobraron 100 y tienes 30, no hagas nada, espera. ¿Por qué? Porque te están metiendo en un terreno peligroso. Pastor, yo tengo fe. Sí, pero tiene fe por unas cosas y por otras no. ¿Sí? Porque la gente, es que yo no creo en el diezmo porque a mí no me funcionó. ¿Cómo te va a funcionar algo donde tu corazón no está convencido que Dios está? Porque es que yo estoy diezmando y eso no me queda nada para... Pero si te ganas 3 millones y te descuentan 2.950.000 todos los meses, ¿qué tienes? Es donde nosotros tenemos que aprender a empezar a aplicar los principios bíblicos y entender que hay que dar espacio a que Dios actúe en nuestras vidas. Que hay que dar espacio a que Dios transforme nuestro corazón. Y que solo cuando Dios toque mi corazón, podré tener autoridad sobre todo lo que se pretenda levantar a dañar mi vida, mi familia, mi prójimo. La iglesia tiene que despertar y la promesa está dada. Necesitamos al Espíritu guiándonos. Pastor, tengo un problema. ¿Usted qué opina de esto? Yo no valgo, mi opinión no sirve si mi opinión no te la doy respaldada por la palabra. Le aclaro. Imagínese que mi hijo tiene una novia y entonces tiene otra y entonces tiene otra
Y todas tres, una entra a las 7 de la mañana a mi casa, a su habitación, a dormir con él un rato. La otra entra a las 3 de la tarde y la otra entra a las 8 de la noche. Pastor, ¿usted qué opina? ¿Qué me diría usted? ¿Que se quede con alguna o que se case con las tres? Yo tendría que decirte, dígale a su hijo que se arrepienta y que no sea fornicario, porque eso es lo que la Biblia dice. Y a usted le tengo que decir que no sea tan alcahueta del pecado de sus hijos, porque usted le rendirá cuenta a Dios de lo que está permitiendo en su casa. Eso me lo respalda la Biblia. Eso no es lo que a mí me parece. Pero necesitamos despertar a la verdad de que Dios no nos llamó para ser conformistas espirituales. Dios nos llamó para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Mire, antes de llegar me mandaron un mensaje diciendo: pastor, pasó esto, gloria a Dios. Yo decía, ese es Dios. ¿Cierto que sí? Ese es Dios escuchando la oración de sus hijos. Cuando sus hijos entienden que no es que yo voy a venir a decir: Yorley, yo tengo la autoridad para decirte que me hagas el favor y me entregues esos zapatos, porque yo vi que la marca dice abajo Andrea, y si dice Andrea son de mi hija, me los devuelve. No. En Cristo esto no funciona así. En Cristo no sirven, tus argumentos no sirven. En Cristo sirven los argumentos de Dios. En Cristo funciona cuando tú doblas tus rodillas y por fin aceptas que tu vida necesita un cambio. Yo hablé con una joven y le dije: estoy cargado por ti. Y estoy preocupado por esa joven porque veo cómo está exhibiéndose públicamente como si estuviera prostituyéndose, y es un espíritu que está operando en ella, producto de una brujería que le hizo un varón a ella. Y le dije: necesito orar por ti. Y Dios me mostró esto y esto. Me aterra, pero me pone como a pensar, pastor. Es que no se trata de pensar. Hay un momento donde dos dedos de frente nos dicen que lo que estamos haciendo no es correcto, no es bueno. Tú no puedes simplemente hacer lo que te dé la gana, porque tú tienes personas a tu alrededor que serán afectadas con lo que tú hagas. Hoy me largo de la casa porque me dio la gana. Tú vas a afectar a gente alrededor tuyo. Yo hago en mi hogar lo que me da la gana porque yo soy una madre moderna. Estás afectando a los que están alrededor tuyo. Yo hago lo que me parece porque soy una mujer hecha y derecha de 16 años. Wow. Yo estoy seguro que yo le pregunto a la hermana Ángela: hermana Ángela, usted tiene T5, ¿cierto? T5. Mi hermana Ángela está en el piso T5 de los 80, por ahí. Y yo le aseguro que a la hermana Ángela le pregunto, y ella me va a decir, yo le pregunto: ¿usted está en el proceso con Dios? Y me va a decir: amén, pastor, estoy en el proceso con Dios. O sea que ella no puede decir: ya yo soy una mujer hecha y derecha. Sin embargo, hoy vemos nuestros jóvenes cristianos autopastoreándose, autososteniéndose y diciendo: yo puedo solo. Siervos, siervas de Dios, estamos a las puertas de una gran victoria. Algo se está moviendo en lo espiritual y hay algo. No le tengan miedo al diablo. El diablo es terrorista. Cuando tú empiezas a orar y empiezas a ver todo peor, ese es el panorama que el diablo te muestra. No, mejor, pastor, me voy por la orillita. Perdí el empleo, me cortaron la luz, hace 2 meses que no hago mercado, mi mamá se fue de la casa, mi papá no está. Pastor, mejor dejo de orar. Esa es la peor decisión que puedes tomar.
al contrario, cuando oras y ves que las cosas se ponen peores, ora más. Y si se siguen poniendo difíciles, ora el doble, porque hay una victoria a punto de reventar en tu vida. Pronto, en Dercahuana, pronto veremos un mover de sorpresa de Dios. Gloria a Dios. Y a Dios no le interesa qué tan capacitados, qué tan hermosos, qué tan bien vestidos estemos. A Dios le interesa qué tan rendidos estemos. A Dios le interesa qué tan convencidos estamos de que Él es el que todo lo puede. Yo quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies y que por un momento allí cierres tus ojos. Cierra tus ojos allí donde tú estás.